Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la clase número 2 de Chiller Industrial. Y en esta ocasión, pues, vamos a solo dar un pequeño resumen de lo que vimos en la clase uno. Que al parecer el audio quedó un poco mal y yo les pido disculpas ya que no contamos con los suficientes recursos, pero poco a poco los vamos a ir mejorando. Y ahora vamos a pasar a lo que sería la clase número 2. Y para eso vamos a hacer el repaso, como les digo. Como podemos ver, lo que hablamos anteriormente, el ciclo de refrigeración por compresión era por cuatro elementos principales, el cual era la válvula de expansión, el evaporador, el compresor y el condensador, como lo pueden ver ustedes acá. El condensador es el que se encargaba de convertir el vapor caliente a alta temperatura y alta presión, lo convertía en líquido, que ese líquido regresaba hacia la válvula de expansión, el cual le reducía su presión y su temperatura y entraba al evaporador. En el evaporador, ese refrigerante en estado líquido y vapor, que es una mezcla, al pasar después de la válvula de expansión, absorbía el calor del agua. Estamos hablando de un chiller. Absorbía el calor que llevaba el agua, bajándole la temperatura al agua, y ese refrigerante, al quitarle calor al agua, se evaporaba el 100%, más un poquito más, que se llama sobrecalentamiento. Ese refrigerante volvía al compresor, el compresor se encargaba de aumentar la presión y la temperatura a una temperatura mayor a la temperatura ambiente para poder ceder el calor, para que hubiera un diferencial, y de esa manera pues volvíamos hacia el condensador a convertirse en líquido, y así se cerraba lo que es el ciclo de refrigeración. En esta ocasión pues lo que vamos a pasar nosotros a ver es lo que es un poco de entalpía. Para los que no sepan qué es entalpía, entalpía es la cantidad de calor que puede ceder o absorber una sustancia, algunas veces no medible, ya que lo que nosotros podemos medir con un termómetro nada más es la temperatura, la intensidad, pero hay un calor que nosotros no podemos medir y ese se tabula. Eso se llama entalpía, y ese calor es el que se llama calor latente. Si ustedes se fijan acá, en el eje vertical tenemos lo que es la presión, y en el eje horizontal tenemos lo que es la entalpía. Ustedes cuando vean una carta de entálpica, más adelante lo vamos a ver. En esta parte de acá vamos a ver un montón de números. Ese montón representan lo que es la cantidad de calor que cede o que absorbe una sustancia. Y en este lado de aquí van a ver presiones. Presiones ya sea en bares, kilopascales, PSI, pero estas presiones se deben de trabajar cuando estamos hablando de entalpía o de un ciclo de Molière en presiones absolutas, que quiere decir que va a ser nuestra presión manométrica, o sea, la que medimos cuando nosotros conectamos a un aire o algo, y a esa presión le vamos a tener que sumar 14.7 PSI, si estamos hablando de esa unidad PSI. Si estamos hablando de bares, le tenemos que aumentar un bar, y kilopascales no recuerdo cuánto es, pero hay una fórmula. Como pueden ver ustedes acá, tenemos representado lo que es una torre de enfriamiento y una UMA. Para los que son nuevos en esta rama o quieren empezar a aprender este tipo de equipos industriales, las siglas en inglés UMA significa unidad manejadora de aire. ¿Y qué consiste una unidad manejadora de aire? Pues una unidad manejadora de aire lo que es un fan con una bobina de cobre o un serpentín, que lo conocemos mucho, un coil, una batería. Y por esos serpentines que tiene la UMA pasa agua helada. Si se fijan ustedes, ven, aquí está representándonos que el agua entra a las UMAS, porque no es una. En el edificio pueden haber X cantidad de manejadoras de aire, son UMA. Y los pequeños de 5 toneladas para abajo son los llamados fan coil.
Huma se considera una huma de 7,5 toneladas para arriba, y de 5 para abajo se considera un fan coil. Entonces nos representa aquí y nos dice que el chiller, que es lo que estábamos explicando en la clase 1, genera agua helada por el ciclo de refrigeración que ya les mencioné. Y él se encarga de enviar esa agua hacia adentro del edificio a una temperatura de 44 grados. Esa temperatura del agua que entra a 44 grados absorbe calor cada vez que el ventilador sopla y el agua pasa por todo el serpentín. El agua va adquiriendo calor, por lo tanto esa agua a la salida de la huma, pueden ver aquí la flecha, ya no sale a 44, porque hubo un intercambio de calor dentro de la huma, y eso sucede en todas las humas del edificio. Entonces, ¿qué sucede? Las humas se encargan de quitarle, de bajar la temperatura del recinto, del cuarto, del edificio, y lo que hacen es, por medio de un ventilador, jalan el aire caliente, lo pasan a través de un serpentín helado, y ese serpentín helado se encarga de quitarle, el aire cuando pasa ahí por el serpentín helado, pierde calor y pierde humedad. ¿Por qué pierde humedad y por qué pierde calor? Pierde calor porque el refrigerante que está dentro de la, porque el agua que está dentro de la huma, porque es agua, recuerden que es agua lo que dentro, no es refrigerante, el refrigerante está en el chiller. Esa agua que está dentro de la huma está a una temperatura más baja que la temperatura de ambiente que hay en el área. Por lo tanto, cuando el aire caliente pasa por el serpentín está helado, obviamente, porque el agua helada está pasando por él. Entonces esa masa de aire que pasa por la huma baja su temperatura un par de grados y sale por el suministro, o sea, por donde sopla la máquina, a una temperatura menor a la que entró. Eso genera que el agua caliente, porque ese calor que se le quitó al aire, obviamente tiene que absorberlo alguien. En este caso, el agua absorbe el calor, y a la salida de la huma, pues nosotros vamos a tener lo que son agua a unos 54 grados más o menos. Ahí ya tenemos lo que es, ya se cumplió este es el primero, de aquí parte el primer ciclo de transferencia de calor paso a paso, que lo va cediendo. Si se dieron cuenta, ya les dije, el calor está en el aire le cede calor a la huma por medio del serpentín, que el aire pierde calor por el agua helada que pasa aquí. Esa agua absorbe ese calor y se lo lleva a 54 grados. De regreso para el evaporador del chiller. ¿Para qué? Para que vuelva a bajar esa temperatura el chiller a 44 grados y poder estar repitiendo ese ciclo durante todo el día o durante las 24 horas que se vaya a necesitar que trabaje esas humas. Esa agua que llega al evaporador obviamente tiene que llegar a perder esos 10 grados para volver a regresar al edificio a 44 grados. En ese caso, el chiller es el que se encarga de producir esos 10 grados. Pero ¿qué pasa? Para que el agua baje a 44 grados, alguien le tuvo que haber quitado esos 10 grados al agua. ¿Quién le quita los 10 grados al agua? Allá en el chiller, quien le quita los 10 grados al agua es el refrigerante. Aquí solo dice imaginando los ciclos, ya lo vamos a ver más adelante porque está bien interesante la presentación. Entonces esos 10 grados que baja el agua a 44 los absorbe el refrigerante. El refrigerante se lleva ese calor hacia el compresor y viene el compresor, lo descarga hacia un condensador. Ese condensador saca un refrigerante a temperatura, pero ya esos 10 grados, o sea, el calor ya se lo llevó el refrigerante dentro del compresor y el compresor lo expulsó hacia un condensador. Pero como el condensador es enfriado por agua, necesitamos que agua pase por ese condensador para poder quitarle ese calor que le transmitió el compresor, que ya venía jalándolo desde adentro del agua, del evaporador. Así que aquí es donde entra a trabajar lo que es la torre de enfriamiento. La torre de enfriamiento al final le tiene que quitar esos 10 grados que en un principio se habían agarrado del área del edificio, la parte interna. El agua lo tomó, llegó a B44, salió a 54.
eran 10 grados que habían absorbido el calor. Pues esos mismos 10 grados se trata que la torre de enfriamiento lo saque. ¿Cómo lo hace? La torre de enfriamiento lo que hace es que manda el agua hacia el condensador a 85 grados. Esa agua a 85 grados absorbe el calor del refrigerante que está en el condensador, le quita, absorbe 10 grados y obviamente si ha absorbido 10 grados, pues el agua sale del condensador a 95 grados. Quiere decir que los mismos 10 grados que se quitaron aquí en la parte interna del edificio son los mismos 10 grados que nosotros estamos quitándole al condensador para llevarlo a la torre. El agua entra aquí en la torre y aquí ¿qué pasa? Aquí hay un forzador, un ventilador que se encarga de pasar aire que entra por los lados, ya sea por acá, ya sea por acá, y eso se llama aire cruzado. Ese aire pasa por toda la torre de enfriamiento y al final lo que saca por acá en la parte de en medio es el vapor que le quitó a esta agua. O sea, al final estos 10 grados no le quedan al agua, sino que le quedan al aire exterior, donde ya no lo necesitamos, donde no nos importa cederlo, porque ahí ya es lo que nosotros queremos, que el calor esté afuera, no dentro del edificio. A las manejadoras, como regla, o al chiller, hay una fórmula que dice que 2.4 galones por minuto deben de pasar por cada tonelada de refrigeración. ¿Qué quiere decir? De que si esta máquina fuera de 10 toneladas, le deberían de pasar alrededor de 20 galones, 20.4 galones por minuto, si fuera una máquina de 10 toneladas. Y a los chillers y a las torres de enfriamiento, perdón, se le tienen o se diseñan para que pasen 3 galones por minuto por tonelada de refrigeración. Y ustedes dirán, ¿por qué pasa más? ¿Por qué se le debe meter más agua a la torre que a las humas? Porque el circuito de las torres es un circuito cerrado. O sea, nunca vamos a tener pérdidas de fuga ni nada. Mientras que en la torre, las torres siempre necesitan estar purgando para no dañar el agua. Eso es por la dureza. Aparte de la cantidad, hay un porcentaje de agua que se evapora. Cuando el agua cae en la torre, por la parte de arriba hacia abajo, el agua, el viento que pasa ahí, evapora un porcentaje de agua, de esa agua caliente que ya viene con el calor del refrigerante del condensador. Entonces, por eso siempre se diseña con un poquito de más volumen de agua. Así es como se transporta el calor desde la parte interna de un edificio, o sea, desde la UMA. Pueden ver, unidad manejadora de aire. Ellas absorben calor, quitan calor al aire y humedad. La humedad la quitan porque como el serpentín está a un punto más bajo del punto de rocío, todo el agua que ustedes ven que condensa, eso es humedad, es agua que anda en el aire, que nosotros no la vemos así físicamente, pero que realmente está esa humedad. O sea, el serpentín se encarga de bajar la temperatura, bajar la humedad, y ese calor se lo llevan hacia el evaporador del chiller. El chiller pierde ese calor, se lo transmite al refrigerante, el refrigerante se lo lleva al compresor, el compresor lo expulsa de nuevo al condensador, el condensador se queda con ese calor y espera que entre agua de una torre para poder ceder ese calor que trajimos de ahí adentro, y una vez que ya ese calor se le cedió a la torre de enfriamiento, la torre de enfriamiento es el último elemento que se encarga de expulsar ese calor que está dentro del edificio. Así es como este ciclo de refrigeración se cumple. Aquí está el edificio, aquel cuadro que vieron anteriormente que decía UMA, esas son todas las que están aquí adentro. Esas UMAs son las que están dentro del edificio. Entonces ellas enfrían el área a través del agua helada que pasa por ella, y esa agua ya no es tan helada, entonces sale de las UMAs, regresa al chiller, al evaporador, y ya como les digo, el refrigerante se encarga de quitarle ese calor a esa agua y llevárselo al compresor. El compresor lo comprime y lo expulsa hacia el condensador a una temperatura alta y una presión alta, y ese calor todavía lo tiene el condensador, pero para eso está una torre de enfriamiento que pasa agua por el condensador. Ya la torre de enfriamiento al final, pues el agua caliente ya se carga ella de expulsarla
hacia el exterior, donde ya no lo deseamos. Así es como funciona esto, para los que entiendan. Si se fijan ustedes, aquí está la entalpía, de acá, acá. Si ustedes ven esta campana, representa el calor. ¿Qué calor? De aquí para acá, representa calor. Aquí pueden ver el compresor. Aquí en teoría es la condensación. Y esta parte de acá es la parte de expansión. Aquí pueden ver ustedes el ciclo. La línea negra, fíjense. Aquí está representando eso. Esto que está representando aquí es la evaporación. Esta línea que ven aquí ustedes. Obviamente no te está mostrando un evaporador de chiller, pero él te está diciendo que aquí está la evaporación. Entonces, en este lapso de aquí para acá, el refrigerante en el chiller se encarga de quitarle la temperatura al agua. Aquí. Ya tenemos agua 44. El refrigerante llegó a este punto donde está 100% saturado, o sea, vapor, 100% vapor. Ese refrigerante es conducido hacia el compresor para que el compresor lo comprima. Sigan el cursor. Y aquí viene lo que es la compresión. Hasta llegar aquí. Aquí ese refrigerante está sobrecalentado, porque el compresor se ha encargado de aumentar la presión, la temperatura, y está sobrecalentado. ¿Por qué está sobrecalentado? Porque el refrigerante, esta es la línea de saturación, que quiere decir que desde este punto que yo estoy aquí, si me muevo para acá, ya hay una mezcla de líquido. Pero si me muevo para acá, es un refrigerante recalentado. O sea que hay un recalentamiento de descarga. No sé si algunos han escuchado eso, pero en los chillers nosotros manejamos mucho lo que es la temperatura de sobrecalentamiento de descarga. Entonces, este pedacito de acá es lo que nosotros conocemos como sobrecalentamiento de descarga. Una vez llega a este punto, que si se fijan ustedes en la misma línea de la curva, aquí se llama punto de saturación, que quiere decir que a partir de ahí, hacia la izquierda, el refrigerante ya va a ser una mezcla en diferentes porcentajes. Por ejemplo, aquí puede ser 10% de líquido, 90% de vapor. A la mitad va a ser 50% líquido, 50% de vapor. Y aquí, ya llegar a este punto, va a ser, todavía no hemos llegado hasta la línea, va a ser un 80% de líquido, 20% de evaporador. Y al llegar ya a lo que es la curva esta, ahí sí, pues podríamos decir que tenemos 100% de líquido saturado. O sea, el refrigerante ya está todo completo a 100% saturado. Pero de ahí tenemos que, vamos a ver un ciclo más adelante, hay que generar todavía un enfriamiento extra a ese refrigerante. Entonces tendríamos que correrlo más para acá de la campana para darle un subenfriamiento a ese refrigerante. Pero eso lo vamos a ver más adelante para que no nos vayamos a confundir. Así que es así como se cumple lo que es la transferencia de calor. Ojalá hubiera estado de otro color el ciclo de refrigeración, porque en línea negra lo han dejado aquí. Es eso que ven ustedes acá. Pero lo dejaron de color negro, así que por eso no se entiende mucho casi. Aquí podemos ver nosotros cómo es que funciona lo que es una torre de enfriamiento. Les explicaba anteriormente que el aire entra por los lados y esto se llama flujo de aire cruzado. El agua que hablamos, que era 95, entraba por la parte de adelante, de arriba, perdón, por la parte de arriba, y empezaba a caer de arriba hacia abajo en forma como de una regadera. De hecho, hasta tiene uno como tubo para que le tire así el agua bien distribuida para que se aproveche todo lo que es el área efectiva de la torre. Y ahí pues vienen unas piezas que se llaman relleno, que son las que se encargan de detener para que el agua caiga y de esa manera pues haga una buena transferencia de calor. Entonces, si se fijan ustedes acá, el aire entra a 81 grados Fahrenheit de bulbo húmedo. Y aquí está la salida de aire y vapor de agua. Es lo que yo les decía, sale el aire caliente, pero también sale vapor de agua. ¿Por qué? Porque un porcentaje del agua que cae aquí se evapora y por eso es que se le maneja más galonaje en las torres que en el chiller. 3 galones por minuto. Y el agua entra a 95 en la parte de arriba
y por la parte de abajo pues sale a 85. A 85 grados es la temperatura que el agua lleva ya hacia el condensador para poder absorber ese calor que se está sacando dentro del edificio, y el refrigerante lo ha transportado por medio de las tuberías, por medio del compresor, por medio del condensador. Al final el agua se lo quita al refrigerante y para llevarlo a la torre de enfriamiento, que es la que se encarga de sacarlo pues al aire exterior. Aquí podemos verlo un poco más representado el ciclo. Pueden ver ustedes. Aquí dice que es la carga del edificio, la carga de calor. Esta es la torre de enfriamiento. Este es el condensador. Este es el circuito de agua. Y aquí está el evaporador. El calor comienza en este punto de acá. Aquí está el calor. Y este calor nosotros lo queremos transportar hasta aquí. Que salga aquí. Cuando ya vemos nosotros que sale el vapor aquí por la torre, nosotros lo que hemos hecho es transportar algo que estaba dentro de aquí, que es el edificio. Lo hemos llevado hasta acá, hasta la torre, y la torre se ha encargado de tirarlo aquí. No lo vemos, o sea, ante los ojos nosotros no vamos a ver el calor, que es imposible de verlo, pero sin embargo sí lo podemos medir y lo podemos sentir, obviamente, ¿verdad? Porque cuando ya el edificio ya se siente frío, ya dicen, ay, ya está helado. Por eso tenemos que meternos siempre en la cabeza que el frío no existe. Si se fijan en todo este ciclo que estamos viendo acá, nunca hubo un suministro de frío. O sea, solo fue sacar calor, quitarle calor nada más al edificio. No tengo para ponerles aquí, irlo moviendo, pero imagínense aquí un círculo rojo, y ese círculo rojo del calor, y ese círculo rojo es movido por esta flecha. ¿Quién se llevó el círculo rojo? Se lo llevó el agua. Lo trajo hasta el evaporador. Aquí está ese círculo rojo. Ese círculo rojo tiene que llegar hasta la torre de enfriamiento. ¿Quién se llevó este círculo rojo? Se lo llevó el refrigerante. Miren. Este es el refrigerante. Se lo lleva, pasa por el compresor. ¿Y a dónde llega ese círculo rojo? Llega aquí, ¿ve? Siempre está en el refrigerante, pero llega a la parte donde le llaman el condensador. Pues ese círculo está allá en este punto de acá. Ese círculo rojo que está allá, ¿quién se lleva ese círculo rojo acá? Se lo va a llevar esta agua, ¿ve? Agua fría que sale de la parte baja de la torre. Viene por la parte de abajo a una temperatura de 85 grados y recoge ese círculo rojo que lo venimos trayendo desde aquí, que representa lo que es el calor, y el agua pues toma ese círculo rojo y se lo lleva a la salida del condensador, y ahí trae el círculo rojo que representa el calor, y ese círculo rojo llega a la torre. Al llegar aquí, ese círculo rojo que representaba nuestro calor, se destruye ese círculo rojo, y porque el agua que cae todo empieza a perder y desaparece. ¿Cómo desaparece? No desaparece porque no lo podemos destruir, pero se convierte en vapor de agua y en calor que es expulsado por un ventilador que está aquí trabajando. Y es así como nosotros hemos movido el círculo rojo que nos imaginamos desde aquí hasta acá, hasta que se deshizo y se expulsó por la parte de acá. Ese es el ciclo básico de refrigeración de un chiller. Así es como funciona un enfriador de agua. No importa si sea enfriado por aire, si sea enfriado por agua. La diferencia va a ser de que un enfriado por aire no va a tener esto que se llama aquí, sino que simplemente cuando el círculo rojo llegue así hasta acá, que es la condensadora, aquí solamente va a haber un ventilador, y esos ventiladores se van a estar encargando de sacar este círculo que llega hasta aquí. Espero que les haya gustado este video. Creo que lo vamos a dejar hasta ahí porque ya quiero que vayan entendiendo eso. Los que no entendieron la clase 1, vayan a verla. Les pido disculpas por el audio, pero necesito que lo entiendan para que le puedan entender a esto.
Una vez, si ustedes entienden la clase 1 y la clase 2, van a venir aquí ya con otra perspectiva, con otra mentalidad, ya van a poder entender esto, que pueden ver ustedes aquí. Si se fijan aquí, aquí representa lo que son tanto el condensador como el evaporador, la forma de cómo el refrigerante se evapora, ya que estos son serpentines inundados, cómo el aceite llega hacia el compresor, cómo hay una válvula deslizante que es la que regula la capacidad del compresor, esto es la válvula de expansión en un chiller, solo que no se llama válvula de expansión, se llama un orificio variable que es activado por un servomotor. Y explicarles todo esto, ¿verdad? Pero por eso los quiero llevar tranquilitos. Así que vamos a dejar por hoy hasta aquí. Nos quedamos en que ya vimos cómo es que se mueve el calor desde el edificio a través del agua hacia el evaporador del chiller y del evaporador del chiller a través del refrigerante hacia el condensador y luego una vez más a través del agua que entra el condensador para llevarlo a lo que es la torre de enfriamiento. Así que esto sería todo. Espero que te guste el video, espero que lo hayas entendido. Cualquier pregunta me lo puedes dejar en los comentarios. Comparte estos videos, esta es la clase número 2 de Chiller Industriales y ojalá que les pueda servir. Nos vemos a la próxima. Ya les digo, pónganle interés a las clases, ya que si le ponen interés, vamos a mandar a hacer esta clase solo para la gente VIP. Y si no eres VIP, te sugiero que te suscribas porque se vienen clases de BRF y así, clases de electrónica de potencia para que entendamos lo que es los circuitos de inverter y todo eso. Así que gracias por ver el video y nos vemos en un próximo video.